Buenas tardes. Vamos a comenzar con el tercer panel, el panel de los profesores, el panel de los académicos. Y justamente tomando la percha de este tercer panel que va a moderar la profesora María Blanco, querría recordaros a todos, dado que tenemos un sponsor, un patrocinador local, que además guarda mucha conexión con la Universidad Francisco Marroquín, con Giancarlo, que no quiero dejar de recordarlo en el día de hoy. El Centro de Estudios SOMA, que es nuestro patrocinador local, es un centro de estudios que se creó en Madrid por gente básicamente liberal, con el propósito de transmitir enseñanzas que no son provistas hoy por el sistema educativo, que creemos que pueden ser útiles para pues prosperar tanto individual como socialmente en estas sociedades estatalizadas en las que vivimos, y que además se creó con la ayuda, la asistencia, el empuje, el aliento de la Universidad Francisco Marroquín. Si queréis tener más información del Centro de Estudios SOMA, obviamente lo más fácil es acudir a su página web, que es omayau.com, pero también podéis acudir al stand que está al fondo para recoger información, folletos informativos sobre las 3 maestrías que ahora mismo está ofreciendo. Una de ellas es sobre Value Investing, sobre inversión, cómo gestionar las finanzas personales a través de esta filosofía o de esta técnica de inversión que, como sabéis, es la aplicada por Warren Buffett y tantos otros inversores exitosos por todo el mundo. Es un máster que ha tenido muchísimo éxito y que tiene muy buenas críticas entre todos los alumnos que lo han cursado, precisamente por su aplicabilidad en las finanzas personales. El segundo es un máster de diseño y planificación de ciudades. Las ciudades, bueno, estábamos hablando ahora sobre la necesidad de avanzar a ciudades inteligentes. Bueno, las ciudades inteligentes hay que, de alguna manera, diseñarlas desde la propia promoción, pero la promoción hoy está tremendamente estatalizada y tremendamente constreñida por los planes urbanos, y en este máster se enseña a cómo ser un empresario de ciudades. Y el tercer máster es un máster en economía. Máster para aprender economía. El profesor Rodríguez Brown, por ejemplo, da clase en él, un servidor también da clase en él. Máster para aprender economía fuera de lo que tradicionalmente se suele enseñar en la universidad, hacerlo mucho más digerible, mucho más asequible, sin perder por ello rigor y profundidad, para que en un año se pueda llegar a controlar pues, la disciplina económica. Tenéis la información en el stand si alguien quiere pues, saber más de ello o informarse más de ello, y sin más os dejo ya con el tercer y último panel de esta jornada del Free Market Roadshow, que será moderado, presentado y coordinado por la profesora María Blanco. Es una pena que veo que se han quedado algunos asientos libres cuando es, sin ninguna duda, el mejor panel de toda la tarde. No tanto por mí, por supuesto que no, pero sí por los profesores que tengo a mi izquierda, ¿no? María de los Ángeles Murillo, María, para mí María siempre, es abogada. Se licenció en Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Perú, dio clases en la Universidad de Lima y en la Universidad Mayor de San Marcos, y estudió en Harvard una especialización en habilitaciones urbanas. Pero además ha hecho muchas más cosas, entre las cuales a mí las que más me llaman la atención es que ha participado en la elaboración de leyes, en el diseño de leyes de creación de catastro, de habilitación urbana, etcétera, ¿no? Y también ha sido asesora del programa de titulación de temas del Ministerio de Agricultura y Registros Públicos en temas vinculados con derechos de propiedad. También ha sido asesora de la Municipalidad Metropolitana de Lima, de San Isidro, del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal, ha sido asesora de la Presidencia de la Corte Suprema de la República, y como le sobra tiempo, pues además se ha dedicado a dar conferencias, a dictar conferencias por muchísimos países como Río de Janeiro, México, Colombia, Washington, Londres, bueno, en fin, estas cosas que hacen las personas desocupadas. Enrique Gersi
también es abogado. También se licenció en la Pontificia Universidad Católica de Perú, hizo una maestría, una especialización en Derecho Civil en esa misma universidad y es profesor visitante de un montón de universidades y profesor honorario de otro montón de universidades que si las leo aquí, como yo no soy como Paco Capella, pues yo procuro reducir el tiempo lo que puedo. Lo que puedo, ¿eh, Paco? Además, es miembro de la Royal Economic Society y de la Mont Pelerin Society, de la que fue vicepresidente. Ha sido diputado por Lima, ha sido político, pero yo le quiero igual, a pesar de todo, ¿no? Ha sido diputado por Lima, ha sido miembro de la Comisión Bicameral del Presupuesto y además es coautor, junto con Hernando de Soto y Mario Ghibellini, de un libro muy interesante que se llama El otro sendero, ¿no? Es autor de muchas publicaciones, también ha recibido un montón de distinciones a lo largo de su extensa carrera y está especializado en un tema que a mí me gusta especialmente, que es el análisis económico del derecho, ¿no? Law and Economics. Y finalmente tengo al profesor Carlos Rodríguez Brown. ¿Qué vas a decir? Todo bueno. Hay un profesor universitario aquí que me ha dicho que se iba a quedar, a ver al chiquilín picarón. Aquí le tienen. Es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense, catedrático de Historia del Pensamiento Económico por la misma universidad, el mejor director de tesis doctoral que nadie jamás puede encontrarse. Ha publicado artículos académicos en revistas de la especialidad en muchos países, tiene publicaciones internacionales, cosa que en este país ahora está muy de moda, pero cuando él publicaba era una hazaña, literalmente. Ha sido traductor, las mejores traducciones de los más grandes economistas las ha hecho él, con estudios introductorios que realmente son una delicia. Adam Smith, David Ricardo, John Stuart Mill, Friedrich Hayek, John Maynard Keynes, y esperamos que sigas haciéndolo por mucho tiempo. No, sí, por favor. Es académico correspondiente de la Academia Nacional de Ciencias Económicas de Argentina, doctor honoris causa de la Marroquín de Guatemala, que hoy está tan presente aquí. Fue director, también tiene su faceta periodística, a la par que de cantante. Fue director de Cambio 16, el programa El Valor del Dinero en Radio y Televisión Española, y ha publicado todo tipo de artículos, está en televisiones, radios, ya todos le conocen, ¿no? Y yo creo que cuando ha visto el micrófono ha dicho, puedo hacer un musical y cantar y bailar a la vez, ¿no? Pero de momento no le vamos a dejar solo hasta el final si se porta bien, ¿no? Nuestro panel de hoy tiene que ver con el populismo y con el deterioro del Estado de Derecho, ¿no? A mí me gustaría empezar por María. Tú has participado en el diseño y en la elaboración de diversas leyes. O sea, tú sabes cuál es la realidad de la cosa, ¿no? Del diseño de leyes. Igual precisamente que Giancarlo Ibargüen, a quien hoy yo creo que todos los que estamos aquí le conocimos y le queremos, le dedicamos este acto. Él influyó decisivamente en la legislación del sector de telecomunicaciones, que es un sector muy importante en un país como Guatemala, ¿no? Con el atraso de Guatemala. Cuando hablamos de populismo, normalmente siempre señalamos los defectos y el horror del populismo cuando está en su esplendor. Pero lo cierto es que al principio, en sus inicios, el populismo yo creo que intenta infectar el sistema legal, sobre todo deslegitimando el propio sistema legal de los países democráticos. Y quería preguntarte si tú crees que hay algún tipo de contrapeso, si desde el diseño de la ley se puede hacer algo para que eso no sea así. Bueno, en primer lugar, respondiendo un poco a tu pregunta, todas las participaciones legales que he tenido en mi país a través de elaboración de leyes en el Congreso y otro tipo de legislación en la que he podido participar ha sido legislación referida al derecho de propiedad, referida al derecho de propiedad para proteger el derecho de propiedad, para evitar los abusos al derecho de propiedad, etcétera. Yo tengo la teoría, y eso lo he puesto en práctica mientras que se diseñaba la ley, que la ley no se crea, con lo cual no estamos dentro del constructivismo que tanto criticó Hayek, sino que la ley se descubre. Y uno de los principales aportes en legislación que tengo
que creo que puedo compartir con ustedes la anécdota, es que en determinado momento aproximadamente 47% de la gente en el Perú no tenía derecho a propiedad justamente por la economía informal o la economía paralela, como le llaman acá, y justamente tuvimos que descubrir qué era exactamente lo que ocurría en todos estos asentamientos, en todas estas propiedades, qué tipo de asignación de derechos existían, que obviamente no eran el derecho de propiedad romano ni el del Código Civil, para poder asignar derechos a estas personas que de facto ejercían derechos, pero que no eran derechos de propiedad porque no cumplían con todos los requisitos. Con lo cual lo que hemos hecho y lo que se ha trabajado en todas las oportunidades en que he tenido que legislar es descubrir, hacer procesos de descubrimiento de lo que ocurre, hacer procesos de descubrimiento de la costumbre, que es otra de las fuentes del derecho, para a partir de lo que existe, ¿no? se pueda formalizar, se le pueda dotar y se le pueda asignar derechos. Yo creo que la regulación siempre debe ser mínima, pero en algunos casos, como en el caso que les comento, del derecho de propiedad, este derecho que está fundamental, debido a que no tenía mecanismos de acceso de ingreso al sistema legal, estaba totalmente afuera, no tenían acceso al crédito, no podían ser usados en garantía, no podían ser dados en herencia, porque no podían ingresar ni siquiera a los registros, ni nada. Entonces se tuvo que descubrir nuevas pruebas para acreditar propiedad, nuevas formas de inscribir inclusive los catastros jurídico legales, ¿no? Para poder finalmente dotar de propiedad, y finalmente a través de mecanismos legales de esta naturaleza se pudo otorgar derechos de propiedad a más de 2 millones de peruanos en la década de los 90. Y fue un proyecto exitosísimo que de verdad por primera vez creo que se hizo el gran esfuerzo, por lo menos en el Perú, de descubrir la ley. La ley jamás funciona cuando va desde arriba hacia abajo. Esa ley no funciona. La única ley que se va a cumplir, la única ley que va a ser eficiente es la que va desde de abajo hacia arriba, la que responde a la realidad. Esa es la única ley que nosotros podemos llamar ley, y si pensamos en Hayek y en la diferencia que él hace entre ley y legislación, esa es la única ley que tenemos que tomar en cuenta, la ley que se refiere no a una invención por parte del tecnócrata de lo que él cree que debería ser, porque esa ley finalmente no se va a cumplir, sino descubrir y basarse en los derechos fundamentales, que es el derecho de propiedad, de libre contratación y de responsabilidad. Claro, pero fíjate que uno de los puntos que el populismo patrio está difundiendo y está tomando como su bastión es una idea que es peligrosa, porque puede confundir a mucha gente que como tú y como yo, y yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, creen que la ley va de abajo arriba y no de arriba abajo. Y es la idea de que la legitimidad de las instituciones va también de abajo arriba y no de arriba abajo, y por tanto, por encima de la Constitución, del Parlamento, de los políticos, están las asambleas populares. Entonces, a mí me gustaría saber si, como abogada y experta, ¿tú crees que hay alguna manera para prevenir este tipo de barbaridades que terminan ganando la calle, porque precisamente son populistas? Mira, generalmente el tema de los títulos no me parece tan importante como lo que hay detrás de todo, porque si tienes a la mitad de un país deslegitimado, a quien por eso no le importa el Estado y por eso siempre vota cualquier cosa porque las consecuencias no lo afectan, porque siente una ausencia del Estado casi total, porque el Estado siempre está a espaldas de su realidad y de sus intereses, sea poniendo impuestos en algunos casos, impuestos confiscatorios y excesivos, o impidiendo el acceso de Uber, como comentaban hace un rato, ¿no? O sobreregulando excesivamente en base a creaciones intelectuales, burocráticas, absurdas, simplemente para ejercer el poder. Yo creo que en determinados casos se requiere cierto tipo de protesta, cierto tipo de expresión popular que manifieste su rechazo al excesivo Estado. Y si tiene que demostrar su rechazo al status quo, al excesivo Estado, al excesivo poder, es bueno que así ocurra de vez en cuando. No le tengo miedo personalmente a ese tipo de Me da la sensación de que le tienes miedo a pocas cosas, ¿eh? También. Ha mencionado María la economía informal.
Enrique, tú que eres coautor de un libro que trata precisamente de ese tema, de hecho, trata de la economía informal y defiende el acceso a un sistema de derecho de propiedad que represente los activos de los ciudadanos, ¿no? y que los haga visibles para que se puedan, que sean visibles al mercado para que se puedan comprar y vender, ¿no? Si consideramos que el principal activo de un ser humano es la libertad, ¿tú crees que la libertad se podría exportar de un país a otro o se podría transmitir entre los ciudadanos de alguna manera, que los ciudadanos cuya libertad sea más visible podrían servir de referentes a otros? Maravillosa pregunta, María. Exportar la libertad es uno de los grandes mitos de los tiempos modernos, ¿no? La gente está convencida, por ejemplo, en la Unión Europea, que uno puede exportar la libertad y obligar a ser libres a pueblos que no lo son o que no quieren serlo. Los americanos se han pasado la vida, me refiero no a todos los americanos, los norteamericanos, tratando por la fuerza a obligar a ciertos pueblos a ser libres. Ya vemos el desastre que han causado. Ahí está Afganistán o Libia en los tiempos recientes y qué no Siria. La gran pregunta es una pregunta que yo creo tiene una relación con la filosofía, ¿no es cierto?, y con la historia. La idea de exportar la libertad es relativamente reciente, ¿no? El historiador italiano Luciano Canfora dice que fueron los girondinos los que empezaron con la idea de exportar la libertad, es decir, obligar a la gente a ser libre. Una derivación perversa de las ideas del viejo Rousseau, ¿no? Es decir, había una contradicción absoluta, pero la idea era, por la fuerza de las bayonetas, los ejércitos revolucionarios franceses querían obligar a toda Europa a ser libres. Lo increíble de esto es que hubo un famoso discurso de Robespierre en la Asamblea Legislativa donde el que se opone a exportar la libertad es Robespierre. Y dice que es una insensatez tratar de obligar a la gente a ser libre, que hay que buscar lo que se hizo en Francia, que es aliarse con el clero, aliarse con los nobles para destronar el antiguo régimen, en lugar de imponer por la fuerza de las armas la libertad. Claro, cuando Robespierre tomó el poder no hizo nada de eso y no retiró un solo soldado de los campos de batalla de Europa. Napoleón después fue el ejemplo más característico de la exportación de la libertad, obligó a ser libres a los alemanes. Y ahí hubo un pecado original de los liberales alemanes que se vuelven bonapartistas, cosa de la que no se recuperan, yo diría, por mucho tiempo. La idea de exportar la libertad es una idea, en mi concepto, perversa. No puedes exportar la libertad, no puedes obligar a ser la gente libre. Un ejemplo de esto que tiene una relación con lo que veníamos discutiendo, y lo dejo ahí para no alargar demasiado mi intervención, pero por ejemplo, el derecho, las instituciones jurídicas de las que estábamos hablando, ¿no?, pueden ser exportadas de un país a otro. Uno puede, por ejemplo, adoptar el Código Civil francés o el Código Civil suizo o el Código Civil español. La historia de América Latina es la historia de la importación de leyes. En Argentina hubo una gran polémica entre Juan Bautista Alberdi y Vélez Sarsfield, Dalmacio Vélez Sarsfield, respecto de la importación de leyes, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nuestro código civil actual, que es de 1984, es el Código Civil italiano de 1942, es decir, el Código de Mussolini. Su autor, Emilio Betti, fue vicepresidente del Gran Consejo Fascista, claro, un hermoso ejemplo de democracia, ¿no es cierto?, de tolerancia y de eficiencia económica. El Código Penal peruano de 1921 era el Código Penal suizo de 1900, con una pequeña diferencia. En Suiza no había indios, entonces le agregaron un capítulo sobre los indios al Código Penal peruano. La ley del mercado de valores del Perú es la ley del mercado de valores español. La ley de las OPAs, de las ofertas públicas de adquisición, es la ley de las ofertas públicas de adquisición española. El Código de Comercio peruano es el Código de Comercio español, con erratas y todo. Porque el Código de Comercio Español de 1898 se lo trajeron en 1902 al Perú y claro, no había Google, ni había Internet, ni ninguno de los avances tecnológicos de la época y se llevaron un libro con erratas. Entonces el gobierno adoptó el Código de Comercio Español con las erratas, inclusive, que no las salvó nadie, que están ahí en el Código de Comercio peruano. La ley del Tribunal de Garantías Constitucionales peruana es la ley del Tribunal Constitucional español. La ley del Defensor del Pueblo español es la ley del Defensor del Pueblo peruano. ¿Por eso los peruanos tienen el ingreso de los españoles? No, porque importar leyes no cambia a los países. Mis profesores en la facultad, y con esto acabo,
me decían que el Código Civil perfecto era el Código Civil de Etiopía. Si uno preguntaba y decía ¿por qué? Porque eso lo hizo un famoso profesor de la Sorbona, un civilista suizo afincado en Francia, llamado René David. El emperador Haile Selassie lo contrata para escribir el Código Civil perfecto. Claro, había un pequeño detalle que nadie te advertía, que nadie lo obedeció nunca en Etiopía, y los milenarios nubios etíopes jamás se enteraron que tenían el Código Civil perfecto. ¿Por qué? Porque la ley tiene límites, la ley tiene costos y tiene beneficios. No cualquier cosa es obedecida por la gente. Si el costo de cumplir la ley excede al beneficio, la gente no obedece la ley, se desplaza de una fuente del derecho hacia otra de la ley a la costumbre, que es el fenómeno de la economía informal, la economía sumergida o paralela del que tú mencionabas. En realidad lo que hace la gente es desplazarse de una forma de hacer normas a otra forma de hacer normas. En realidad el derecho no es un producto monopólico, el derecho es un producto competitivo. Entonces uno no puede exportar leyes, ¿no es cierto? Porque las leyes tienen costos. Cumplir la ley a un francés no le cuesta lo mismo que cumplir esa misma ley a un argentino. Si Argentina adopta el Código Civil francés, no significa que los franceses que los argentinos lo van a obedecer, porque con el ingreso medio de los franceses, cumplir la ley les va a ser más barato que con el ingreso de los argentinos. Entonces el hecho de que uno importe leyes no es como importar cualquier activo fijo. Al final, lamentablemente, la libertad no se puede exportar. La libertad no es calco ni copia, es creación heroica del espíritu del pueblo, como quería el viejo Savigny. Y por eso, digamos, no es obra de ninguna autoridad ni de ningún gobierno, es un proceso evolutivo. El análisis coste-beneficio de cumplir o incumplir la ley, en España lo tenemos muy arraigado y tenemos una alta tendencia a incumplirla porque nos merece la pena, y además yo creo que es algo que está institucionalizado, a pesar de que luego lleva a donde lleva, ¿no? Porque cuando se institucionaliza y se generaliza, pues aparecen fenómenos de corrupción y tal. Pero yo quería abordarte por otro lado, y es un aspecto que ha sacado María y que me parece muy importante. Ella ha hablado de la importancia del derecho de propiedad. Y hablando de populismos, ahora que tenemos la posibilidad, que existe la posibilidad de que en España haya un gobierno formado o total o parcialmente por populistas, no solo por socialistas, que eso ya lo tenemos asumido, sino por populistas, ¿será que porque es tan importante el derecho de propiedad y la salvaguarda del derecho de propiedad, es por eso por lo que los populistas lo primero a lo que le dan es precisamente a la propiedad privada hasta el punto de criminalizarla? ¿Cómo desde el propietario medio, que somos el españolito medio o el peruano medio, cómo se puede luchar contra esa criminalización y esta estigmatización de la propiedad privada? La propiedad sin duda es el baluarte de la libertad, porque es el que pone límites a la autoridad impuesta por el Estado o por terceros. Y es además el bastión de la responsabilidad, porque la propiedad nos hace responsables. El ejemplo clásico y tradicional, el de los problemas ambientales. Ahí donde no están definidos los derechos de propiedad, el medio ambiente corre inmediatamente peligro y riesgo. La gente actúa responsablemente cuando es propietaria. La vieja pregunta de los profesores de ecología de mercado, ¿no? ¿Por qué se extinguen los elefantes y no se extinguen las gallinas? Y la respuesta, que tú has escrito sobre eso, además. Las gallinas son de propiedad privada, los elefantes no. ¿No? Entonces, no solamente es un límite político, también es un límite moral de responsabilidad. La gente cuida lo que es propio. Yo creo que tu pregunta tiene una respuesta que puede parecer antisistémica. La desobediencia civil es el gran instrumento del pueblo contra la autoridad desmedida del Estado, ¿no? Por eso, en realidad, los fenómenos de informalidad, de economía sumergida, de economía paralela, en realidad son fenómenos políticos. Lo que está ocurriendo es que la gente se niega a obedecer pacíficamente. ¿No? Por ejemplo, un vendedor ambulante. ¿Qué es un vendedor ambulante? Un vendedor ambulante en las calles de cualquier ciudad latinoamericana o europea, yo he visto muchos aquí en España, ayer en Tenerife, había unos señores que se acercaban a vendernos cosas.
¿Qué es el vendedor ambulante? El vendedor ambulante es un comerciante, igual que cualquier otro. Sus objetivos son lícitos, no cabe duda, y los fines de los que se sirve lamentablemente no lo son. No porque él no quiera, sino porque el Estado se lo impide. Seguramente no puede pagar una licencia para tener una tienda, no paga impuestos, no cubre las obligaciones laborales, qué sé yo, dependerá de cada país. Es una persona con fines lícitos que trabaja ilícitamente y se sirve de medios ilícitos. Entonces, ¿qué está ocurriendo con la economía sumergida o subterránea? En realidad lo que está ocurriendo es una especie de referéndum en contra de la autoridad estatal y de las normas estatales. Yo recuerdo mucho siempre, y venía de la época del otro sendero, una lectura que hice en esa época de un viejo anarquista español, Joaquín Costa. Pedro escribió alguna vez un artículo sobre oligarquía y caciquismo, yo me acuerdo, donde citaba al viejo Costa. Costa, que era un hombre más bien un anarquista de izquierda, tenía sin embargo una teoría jurídica muy liberal. Y Costa sostenía que las leyes no eran leyes aunque las aprobara el Congreso hasta que las obedeciera el pueblo espontáneamente. Él decía que había una especie de referéndum implícito. Si la gente no obedecía a las leyes, las normas aprobadas en el Congreso no eran leyes. Eran unas propuestas políticas que a los partidos se les ocurrían. Pero para que el pueblo aprobara las leyes, ¿no es cierto?, se necesitaba que las obedeciera. Por eso él decía que la costumbre era la única fuente del derecho y no la ley. Era el anti-Kelsen, digamos. Mientras Kelsen dice que la única fuente del derecho es la ley, Joaquín Costa decía que la única fuente del derecho es la costumbre. Porque solo es obligatoria la ley cuando la gente se acostumbra a obedecerla, ¿no? Ese es el problema político implícito en la economía sumergida, la legitimidad de la autoridad estatal. Y el problema es que, por ejemplo, no sé cuál es el porcentaje aquí en Europa, pero en el caso de América Latina, la informalidad bordea el 70%, dependiendo de los países. Pues claro, cuando tienes a 7 de cada 10 iberoamericanos que no cumplen la ley, ya uno se pregunta pues si el Estado realmente es el Estado, ¿no? Y quién tiene la razón, si el gobierno o la gente. Al final hay 70% de gente trabajando en los mercados negros, en la economía sumergida, que queda claro que la legitimidad está ahí con la gente del pueblo, más que con la autoridad estatal. Entiendo que en Europa los porcentajes son menores, pero el fenómeno es, creo yo, un fenómeno políticamente equivalente, ¿no? Totalmente. Y se ha convertido en una, por lo menos en España, en una forma de sobrevivir, ¿no?, la economía sumergida. Carlos, tú como argentino y como español ahora mismo tendrías que estar interpretando La vida sigue igual de Julio Iglesias, donde dice unos que vienen y otros que van. Porque, bueno, pues por un lado se han ido los populistas Kirchner, pero en tu otra patria española parece que van a venir los populistas de Pablo y las Pablets, ¿no? Entonces, te quería preguntar, ¿tú crees que Pablo Iglesias, que está aquí en un país como España, que es europeo, pero que estamos también unidos con el otro lado del Atlántico, está más cerca del populista Tsipras de Grecia o está más cerca de ese carismático Chávez, que además es su inspirador, que llevó a la gente a su terreno? ¿Tú le ves más con el populista Tsipras o con Chávez, o realmente no hay tanta diferencia entre el populismo latinoamericano y el populismo europeo? Es posible que no haya tanta diferencia en el fondo, ¿no? A lo mejor lo que hay son condicionamientos institucionales que son muy diferentes en el caso de un país de América Latina que en el caso de un país de la Unión Europea. Y esto posiblemente para los que son críticos o somos críticos de muchas cosas malas que tiene la Unión Europea, también tiene algunas cosas buenas. Y este tipo de condicionamientos lo que puede hacer es frenar los excesos más hirientes del populismo, ¿no? La cuestión del movimiento, estamos hablando de movimiento político, movimiento de ideas. Desde luego hay que empezar por una reivindicación latinoamericana, dado que somos 3 latinoamericanos de los 4 que estamos aquí. Esta cosa de que el populismo sea una peculiaridad genética exclusiva de los latinoamericanos, hagamos el favor de olvidarlo, ¿vale?
porque parece que no es verdad. Incluso en América parece que el populismo ahora está más de moda en el norte que al sur del Río Grande. Y desde luego en Europa lo tenemos en países civilizados y supuestamente inmunes a este veneno peculiar de Latinoamérica, ¿no? En este movimiento de las ideas, que me parece muy seductor, algunas importaciones pueden ser buenas. Por ejemplo, yo creo que estuvo bien que Perú importara el Código de Comercio de España, porque el Código de Comercio de España no está mal, dentro de todo. Y en Chile importaron un tío, importaron un señor, ese, y importaron de Francia nada menos que a Courcelles-Seigny, que no está mal, no está mal. Conozco importaciones peores, ¿eh? Conozco importaciones peores de esto, ¿no? Las han habido. La cuestión es hasta qué punto uno puede tener la osadía de cargarse las instituciones. Digamos, cuando uno ve el peligro del populismo es que, avalado con esta legitimidad que te da la democracia es el mayor legitimador que ha tenido el poder nunca. Es mayor que la raza, que la clase, que Dios, que cualquier otro. Porque la democracia es que el poder le pone un espejo al pueblo delante y le dice, yo soy tú. A ver quién se opone. Porque si el poder dice, yo soy Dios, alguien puede decir, yo soy ateo. Pero si el poder te dice, yo soy tú, a ver quién se queja. Ese es el peligro de la democracia. Y el populismo juega con eso. La cuestión es, en un momento dado, el populismo puede pasarse a la hora de querer violar las instituciones, a la hora de querer modelarlas como él quiera. Fernando Méndez y Bisate, que hacía la ilusión a Lelutier, que están ahora aquí en Madrid, recordaba a este grupo maravilloso argentino. Y dentro de las canciones que están interpretando ahora en Madrid, que estuve el otro día viéndolos, está esa maravilloso sketch en donde unos políticos le encargan a un compositor cambiar el himno nacional. Y entonces deciden que hay que cambiar el himno, y claro, lo van a hacer a su propia medida y tal, entonces deciden que, claro, ¿qué es un pueblo sin un enemigo? Entonces deciden, hay que buscar un enemigo. Y entonces dicen, no, bueno, en nuestro país, un país latinoamericano, no, antes era España, no, España es un aliado, en fin. Entonces dicen, vamos a buscar un enemigo, los noruegos. Y dice, pero ¿qué nos han hecho los noruegos? Dice, no importa. Y entonces hace un himno contra la Noruega invasora. Quiere decir, esto, que es una ridiculez y queda realmente gracioso, lo que habla es de un problema muy de fondo. Y con esto voy a terminar volviendo a la cuestión de las instituciones y la legislación, ¿no? Es decir, la cuestión es si uno puede hacer cualquier cosa. Cuando trabajamos hace muchos años con Pedro Schwartz sobre Bentham y América Latina, y en el caso de Bolívar, me contaste, Pedro, no sé si esto es verdad, lo recuerdo ahora, que en el frontispicio del Palacio de Justicia de Bogotá hay una frase del general Santander, es así, ¿no? Que dice, las armas os dieron la independencia, las leyes os darán la libertad. Cuando lo vimos con Pedro esta frase, hace no sé hace cuántos años, como 30, claro, dijimos, qué frase tan impactante y en el fondo tan escalofriante. Porque claro, si es la ley la que te va a dar la libertad, ¿por qué no te la va a quitar? Si la libertad no es tuya, si no es previa a todo, pues entonces en el fondo estás perdido. Claro. Como nota a pie de página, si Sí, quieres, sí, por supuesto. para el tema Bentham. Dos detalles más. Cuando Santa Cruz redacta el primer Código Civil de América Latina, el mariscal Santa Cruz en Bolivia, el redactor del Código Civil, Olañeta, hijo del último general español que se resiste a rendirse ante la independencia, le manda el proyecto de Código Civil a Jeremías Bentham, que lo apruebe en persona. 2. Andrés Bello era alumno de Bentham. 3. Por contrato del gobierno peruano, Jeremías Bentham diseña la cárcel de Lima,
llamada ventamianamente el panóptico. El panóptico, sí. Que existió ahí hasta el primer gobierno de Fernando Belaúnde Terry, fue derrumbada y hoy día el Hotel Sheraton del centro de Lima. ¡Qué se bonito! levanta. ¡Qué bonito! Quiero aprovechar para despedir a Pedro Esbach, que está saliendo por la puerta, al que hemos Hasta hecho luego, referencia varias veces. Varias Pedro. Yo quería reconducir un poco el diálogo que estamos manteniendo y enfocarlo más hacia el Estado de Derecho, ¿no? Y el deterioro del Estado de Derecho que trae consigo esta victoria populista que está pues propagándose por diversos países, a pesar de que precisamente en Latinoamérica pues nos estáis dando una lección de no nos merece la pena, vamos a ver si podemos cambiarlo, porque el Estado de Derecho es uno de los pilares fundamentales de nuestras sociedades, ¿no? De nuestras sociedades civilizadas y más o menos liberales. Una vez que pues todas nuestras instituciones dependen en gran parte de la salud de ese Estado de Derecho, y una vez que la política y después el populismo se hacen con estas instituciones, pues ya la hemos fastidiado y es muy difícil quitárselo de encima. Un ejemplo muy claro es la educación. Te encuentras de repente francotiradores como el Musso Ayao o como Giancarlo con la Universidad Francisco Marroquín o como Juan Carlos Kachanowski con CMT, estando Bárbara Kolm aquí, que tanto ha colaborado el Hayek Institute y el Austrian Economic Center con estos francotiradores. Pero claro, ¿qué pasa cuando en otro tipo de instituciones es más difícil? Porque la educación igual permite más que existan, dependiendo de la legislación, este tipo o el OMA de Madrid ahora, ¿no? Que este tipo de educación alternativa. Pero hay otros ámbitos donde no es posible o donde no es tan fácil. Yo me gustaría saber si hay alguna forma de restituir, de limpiar, de volver a poner, no de moda, sino a poner en su sitio este Estado de Derecho. Iba a preguntar si se puede hacer de arriba abajo, de abajo arriba, pero ya María en la primera intervención nos ha dicho que es de abajo arriba. Pero ¿cómo? O sea, es decir, siempre, y además yo soy muy dado a señalar a la gente y decir la sociedad civil que no estamos cumpliendo. ¿Cómo? ¿Qué alternativas tiene la sociedad civil para recomponer o para limpiar el Estado de Derecho? Yo básicamente Es la misma pregunta para todos. Claro, que, como bien ha señalado, el populismo tiene cabida en los países donde llega finalmente por la falta de legitimidad del Estado de Derecho. El Estado de Derecho no se cumple por la sobreregulación, por la discriminación de la legalidad, por los altísimos costos de la ley y los altos costos de transacción. La gente no se siente representada con la institucionalidad porque se ha perdido la institucionalidad de alguna manera. La gente no se siente identificada con su Estado y por eso anda en busca de alternativas como Podemos, como Chávez o como los Kirchner y gente que viene contando cosas muy lindas de escuchar, pero si la gente estuviera contenta, supiera que tiene su derecho a propiedad, supiera que puede trabajar libremente, que sus costos laborales o fiscales no son altísimos, que no tiene que vender en la calle, etcétera, no estaría escuchando a los populistas, estaría tranquila, estaría con un buen nivel de ingreso, estaría con una seguridad interna, etcétera, y de verdad no estaría. Entonces, la pregunta es, ¿qué ha pasado en Argentina? ¿Qué ha pasado en Bolivia, que han rechazado la reelección de Evo Morales? ¿Qué ha pasado en Venezuela? Que hemos tocado fondo. Entonces, nuevamente, el rechazo, el no, ha sido de abajo para arriba. Ha sido de la experiencia de las personas que ya dicen que no, porque no están creyendo en esa alternativa a la legalidad. Entonces ahora viene lo más importante de todo, la respuesta. La respuesta no tiene que ser nuevamente ese Estado lleno de sobreregulación, ese Estado que no respeta la propiedad privada. Y bueno, la sociedad civil tiene que pronunciarse al respecto. Tiene que pronunciarse a través de la legalidad, a favor de la propiedad, a favor de un Estado pequeño, a favor de un Estado de Derecho. Cosa que justamente atando con los ejemplos que dabas, para eso juntamente están estos think tanks, este tipo de organizaciones, las universidades como la del Musso, como la de Giancarlo, y todos los esfuerzos que se han hecho en el Perú a través de Otro Sendero, con Enrique, etcétera, que van fortaleciendo finalmente las ideas básicas que se requieren para exigir y demandar a través de la sociedad civil un Estado de Derecho. Si no se hace simplemente
el populismo tiene las puertas abiertas para introducirse como quiera. ¿Algún comentario por parte de Enrique y de Carlos? A ver, no me gusta hacer comentarios lúgubres, ¿no? Porque, aunque en realidad debería, porque si uno hace comentarios lúgubres, uno parece un intelectual muy importante, ¿no? Sí, aquí si uno de verdad quiere ser famoso, uno tiene que decir que todo va realmente fatal, ¿no? Pero se me había ocurrido una cosa al hilo de lo que comentaba María, que es bastante lúgubre, ¿no? ¿Y si en América Latina la alternativa al populismo fuera peor? Os cuento de dónde viene esto. Cuando en mis muchos viajes que hago a mi Argentina natal, como sabéis, ahora voy más a Guatemala, pero durante muchos años he ido, por obvias razones, mucho a Argentina, ¿no? Y una de las cosas que me impresionaba es que los argentinos con los que hablaba, todos y de toda clase y de condición, lo que querían ser como España. Entonces yo decía, ¡no! Entonces les explicaba lo que era, no sé qué, el impuesto sobre la renta y todo lo que teníamos. Y entonces me decían, sí, pero hay seguridad. Y entonces cuando vives en un contexto de una inseguridad tan grande, como que, por ejemplo, un día te levantas y vas a tu banco, una cosa normal, a retirar tu dinero, una cosa que, en fin, que todo el mundo hace, ¿eh? Y te dice el banco, se siente que no. Digamos, este tipo de, por no hablar de la seguridad física, la seguridad de todo, entonces de pronto la gente puede, de abajo arriba, demandar el estado del bienestar. Es decir, ellos pueden querer ser como España o querer ser como Francia. Y cuando tú le dices, no, mira, es que en Francia el Estado te quita la mitad de lo que ganas todos los años o más, la mitad. Entonces te argumentan, y no les falta razón, que vale, que sí, que el Estado te quita la mitad, pero la otra mitad es tuya. Y la otra mitad es tuya para ti. Y la otra mitad es tuya con completa seguridad. De tu cuerpo, de tu vida, de tu casa, de tus contratos, puedes contratar con la otra mitad. Y esto tiene mucha importancia a la hora de que una sociedad funcione. Con lo cual, si las alternativas que ven los latinoamericanos son los populismos, que de eso saben, o el estado del bienestar europeo, oneroso, burocrático, con todas las cosas de las que nos quejamos todos los días nosotros, pues si son esas dos, ¿por qué no va a elegir el estado del bienestar? Enrique. Yo quisiera hacer dos breves comentarios y luego un comentario sobre el comentario de Carlos. En primer lugar, cuando hablamos de Estado de Derecho, yo sugiero distinguir dos conceptos. El Estado de Derecho del Estado de legalidad. ¿A qué me refiero? El Estado de Derecho es cuando la ley limita al poder. Y el Estado de legalidad es cuando la ley refleja al poder. Tener leyes nominalmente aplicables en un país no significa que tienes un Estado de Derecho. Si las leyes reflejan al poder, en realidad no hay un Estado de Derecho, hay un Estado de legalidad. Es decir, hay unas leyes ahí formalmente aplicables, pero que no suponen una defensa de las libertades individuales ni de los derechos de propiedad. Pueden ser lo contrario. Leyes que atentan contra las libertades individuales, el dramático caso de Venezuela, el padre de Leopoldo López estuvo con nosotros, o leyes expropiatorias, en las que sencillamente te van robando. Entonces, distingamos Estado de Derecho de Estado de legalidad. ¿No es cierto? En segundo lugar, yo creo que es posible hacer un cambio político deliberado, pero ya que estamos en una reunión auspiciada por economistas austriacos y por el Instituto Austriaco de Viena, quiero hacer una pequeña distinción. El cambio político deliberado siempre se puede hacer, pero en el margen, el concepto austriaco de margen. No es posible un cambio político deliberado comprensivo. No podemos cambiarlo todo deliberadamente sentados en un laboratorio. El cambio político en el margen es posible. Y un ejemplo es el Perú, al que se refirió María y se refirió Carlos. Claro que se puede pasar de una economía estatista y rígida a una economía de mercado, el caso peruano, pero se hizo cambios políticos en el margen. Fue el caso chileno, donde también se hicieron cambios políticos en el margen. De manera que el cambio político deliberado es posible siempre y cuando se haga en el margen. Y en tercer lugar, respecto del comentario de Carlos, que me parece absolutamente fantástico, hay que hacer, sin embargo, una pequeña nota a pie de página.
El problema con el populismo en América Latina es que el Estado no solo se queda con la mitad, sino también te queda con tu parte, porque el presidente se roba todo y no te da absolutamente nada. En España, en Europa, en Francia, o en Inglaterra, o en Alemania, donde el Estado es carísimo, bueno, hay pues un policía que te cuida, hay un juez que administra justicia, ¿no es cierto? Y hay, por último, un hospital al que ir. En América Latina, en el caso peruano, ves al policía y sales corriendo porque sabes que te asalta. El juez no administra justicia, sino te roba, y no hay ningún hospital, porque el dinero para construirlo está en el bolsillo de los gobernantes. Entonces el populismo latinoamericano implica no el expolio de la mitad, sino el expolio del 100%, de manera que no te queda absolutamente nada. Entonces es muy fácil explicarle a los latinoamericanos que desconfían del gobierno por naturaleza y han tenido la experiencia de lo que significa ser asaltados y robados permanentemente, que confiar en el gobierno es sencillamente mantener las cosas tal y como están. De confiar en el estado de beneficencia es hacer beneficencia para los políticos, pero para nadie más, porque son los únicos que finalmente terminan enriqueciéndose como consecuencia del estado benefactor. Por lo menos la experiencia de América Latina así lo sugiere poderosamente. Parece que cuando llegamos a tocar el tema con mayor dramatismo, entonces surgen temas a favor de la libertad. Por ejemplo, en el Perú hay escuelas públicas muy malas y la gente de menores ingresos, la gente pobre, lleva a sus hijos a los colegios privados, que son baratos, que no son colegios como los que podrían pensarse que va la gente de las mayores clases sociales, pero la gente prefiere llevar a sus hijos a colegios privados que son económicos y tienen un precio más accesible de acuerdo a las leyes del mercado que llevarlos a colegios públicos. Y lo mismo pasa con los hospitales públicos. La deslegitimación del Estado en muchos de los países de Latinoamérica ha llegado a grados de tal magnitud que la gente tampoco pide estado de bienestar. El caso argentino es un poco distinto porque desde que tengo razón que voy a Argentina, dicen, miren qué lindo, se parece a Madrid, no, esa esquina es igualita a París, siempre han sido los argentinos europeos en el exilio. No es el típico caso, de verdad. Son inmigrantes, son medios italianos, medios españoles, pero el típico caso de Sudamérica andina, ¿no? Es distinto porque el grado de legitimación del Estado ha llegado pues a grados muy grandes, lo que hace que las opciones para no exigir Estado y desconocer Estado y exigir derechos individuales y de libertad y de propiedad cada vez sean mayores, ¿no? Inclusive en alguna oportunidad tuve una anécdota que se las cuento, que es que había un alcalde muy izquierdista en el Perú que había hecho un proyecto de titulación comunal. No les iba a dar propiedad privada, sino que iba a dar propiedad comunal, que era una propiedad cooperativa que había inventado con áreas comunes y donde nadie era propietario de su casa, sino todos a la vez, etcétera. Entonces fuimos a esa área a conversar y explicarles si es realmente lo que querían y si no preferían una propiedad privada, porque eso traía mayores beneficios. E inclusive cuando llegamos, ustedes saben que en el Perú había un grupo terrorista que se llamaba Sendero Luminoso, que era un grupo maoísta espantoso, decía Sendero Luminoso te saluda, ¿no? Y ahí era la casa comunal de esta gente que te recibía. Entonces, aterrorizados, entramos igual, porque yo participaba de este descubrimiento al que me refería, y lo primero que hicieron fue exigirnos propiedad privada. No queremos propiedad comunal, no queremos el proyecto del alcalde, y nada, o sea, la gente tiene muy claro sus prioridades en ese sentido, y por eso en los temas de AFPs como el sistema chileno, supliendo la seguridad social, y yo creo que se ha entendido muy bien, ha sido muy bien tomado, ha sido replicado en muchos países de Sudamérica y funciona bastante bien. Yo creo que en la medida que esas modificaciones al margen, como dice Enrique, sean lo más creativas, en Chile se ha hecho, en el Perú se ha hecho, salgan con soluciones de mercado, soluciones descubridoras, no creativas. O sea, uno tiene que descubrir y dar soluciones imaginativas, obviamente, pero solamente de esa manera se podrá otorgar un Estado de Derecho donde la prioridad sea la propiedad y la libre contratación de la propiedad y el intercambio libre de los bienes y servicios.
dentro de un Estado donde se respete la jurisdiccionalidad y donde haya algún tipo de seguridad. Cuando yo hablé de seguridad no me estaba refiriendo a la seguridad social, No, me estaba claro. refiriendo a la seguridad que no te asalten en la calle, Claro. que es un problema Sí, sí. gravísimo que Claro. tenemos. Pero fijaros una cosa, esto de buscar, de intentar delinear los contornos del populismo es complicado, ¿no? Porque yo alguna vez he escrito que el populismo es como la pornografía, ¿no? Que es difícil de definir, pero la reconocemos cuando la vemos, ¿no? Y claro, este tipo de lenguaje, a lo mejor de lo que se trata es intentar conectar con alguien, ¿no? ¿Trump es un populista, sí o no? Parece que sí, ¿no? Donald Trump, ¿estamos de acuerdo? Pues está intentando conectar con alguien, ¿no? Entonces hay que mirar a ver con quién está. A lo mejor está intentando conectar con los blancos, empobrecidos. Digo, por intentar ver, una vez que digamos, encuentran esa suerte de clientela, entonces pueden venderle un mensaje. Si esa clientela es lo suficientemente grande, pues entonces pueden llegar a alcanzar el poder. La cuestión con el populismo, me parece a mí, es qué grado de legitimidad tiene y cómo se pierde esa legitimidad. Entonces decía María la cuestión de la propiedad, ¿no? A mí de las cosas que más me impresionaron de los muchos vídeos que hay de Hugo Chávez es ese donde está con el alcalde de Caracas en una plaza y dice, exprópiese. ¿Lo habéis visto, no? Sí, claro. Exprópiese. Claro, a mí es que me aterra, como cualquiera de nosotros, ¿no? Pues a lo mejor a su público no. ¿No? A lo mejor hay gente que en este proceso, digamos, de defensa de la propiedad privada está todavía en esa fase, que yo creo que hay muchas personas en todo el mundo que están en eso, ¿eh? En donde, bueno, no te importa la expropiación si es a otro, ¿no? Con lo cual, pues habrá que ver. Perdona, ¿querías decir algo? No, siempre es así, siempre es así. Bueno, yo iba a hacer una pregunta, pero iba a ser la drama queen del liberalismo y prefiero que sean los espectadores, los asistentes, los que hagan preguntas a estas tres mentes tan brillantes. No sé si hay un micrófono, hay un micrófono que viene por ahí, se va a dirigir a este señor, a este caballero, que va a ser la primera pregunta. Si las preguntas son cortas, cabemos más. Mi nombre es Raúl Álvarez y quería preguntarle al profesor don Carlos Rodríguez Brown si, centrándonos en el caso español del populismo de Podemos, si no cree usted que han cogido una técnica de carácter leninista que es agitprop, agitación y propaganda. Y hay gente, pues, que sin suficiente formación los han visto salir en la televisión y han supuesto inconscientemente que esas personas, como salen en televisión, deben ser personas que saben mucho. Bueno, no se olvide que además son profesores, ¿eh? ¿Ha visto la cantidad de profesores que hay ahí? Aguas. ¿Pero a usted le asombra que un profesor sea ignorante? Aquí tenemos A mí la me parece segunda que es una pregunta. cosa... No, espera, perdón. lo que voy a contestar. Una cuestión con respecto al leninismo. El leninismo es una táctica revolucionaria, ¿eh? La diferencia entre el leninismo y los populistas es que los populistas juegan a la democracia, que es una diferencia importante que a veces opera en su favor y otras veces en su contra. Es que democráticamente están perdiendo en América Latina. Y con trampas y con lo que usted quiera, pero es que han perdido en Argentina, y han perdido en Bolivia, y en la Asamblea Nacional de Venezuela, y el caso de Brasil. O sea que el leninismo, por supuesto, y manejan eso divinamente. Cuando quieren y les conviene ser violentos, son violentísimos, ¿eh? A los gritos le impidieron hablar a Rosa Díez en la universidad, nada menos, una institución que tiene el pluralismo hasta en el nombre. A los gritos le impidieron hablar. Y ahora quieren jugar a que son... Eso es. Hola, ¿qué hay? Hola.
Bueno, mi nombre es Paco. Yo tenía muchas preguntas, pero como esto no son unas clases particulares de liberalismo, hay mucha gente. Hombre, que podemos hacer un negocio con Le esto. doy una idea. Me quedo con una, ¿vale? Con respecto a lo que ha dicho el señor Gersi, o Gersi, no sé cómo se pronuncia, Gersi. de que las leyes encuentran su legitimidad cuando la gente las cumple de forma voluntaria, ¿no? Y la reflexión que yo quería hacer es, ¿la imposición del Estado puede ayudar a que esa legitimidad se consiga más rápido? Y voy, por ejemplo, al caso del cinturón de seguridad en los accidentes de tráfico. Hace 20 años había mucha gente que no se lo quería poner. Yo tengo un cuñado que no se lo ponía porque no lo quería. Y hoy sus hijos, mis sobrinos, se lo ponen automáticamente. Por lo tanto, eso ya sería legítimo, ¿no? O sea, esa ley que empezó como imposición habría encontrado la legitimidad en que ya nos lo ponemos porque queremos, pero igual hemos tardado solo 20 años o 15 años por la imposición previa y la multa previa que había. Sí, primero vamos a reconocer el copyright, porque acá creemos en el derecho de propiedad. No es idea mía, es de Joaquín Costa. Pero creo que el punto de Joaquín Costa es un punto válido, ¿no es cierto? Es decir, una ley que no es obedecida por nadie, ¿es una ley? Yo creo que no. Una ley que es obedecida por la gente voluntariamente, con un nivel mayor o menor de represión, pero ya la gente la obedece, y yo creo que Costa hizo un punto. Desde el punto de vista político, no cabe duda que es una ley. No solamente el caso del cinturón de seguridad, que más o menos ha pasado lo mismo en el mundo. La gente se ha ido convenciendo, no por la sanción, sino porque efectivamente el cinturón de seguridad le salva la vida a muchas personas. Ahora, igual al inicio era por la sanción. Sin duda, sin duda. Igual que con el cigarrillo. Hoy día la gente fuma menos, ¿no? Fuman las chicas, ¿no? Y más o menos, ¿ya? Pero las chicas jóvenes, por ejemplo, mis alumnas en la universidad, todas fuman, ¿no? Pero la gente fuma hoy día bastante menos. Antes era una señal de virilidad, Humphrey Bogart con el cigarrillo en la boca, ¿no es cierto? Hoy día ni siquiera es una señal de virilidad, es una cosa que puede hasta tomarse de una manera un poco agresiva. Yo defiendo el derecho de la gente de intoxicarse si quiere, no tengo ningún inconveniente en que fume o no fume, pero evidentemente lo que ha pasado ahí es que mucha gente se convenció de que mejor era no fumar, y si fumaban, tratar de no fumar delante de gente que incomoda, y fumar si uno quiere, disfrutar de un placer, ¿no es cierto?, sin ofender a nadie. Yo creo que eso se ha producido un nivel de persuasión de ese grado que implica de alguna manera una aceptación voluntaria de la autoridad. ¿En qué medida el Estado puede ayudar o no ayudar a través de la coacción, me imagino que es tu pregunta, sí, a que la gente obedezca más rápidamente una norma? Yo creo que es una gran pregunta de actividad política, es decir, no cabe duda de que al ser el monopolista de la fuerza, el Estado tiene una productividad política mayor que cualquier otro grupo, porque ninguno de nosotros puede legítimamente obligar a nadie a hacer algo. Si el Estado produce una ley eficiente, las posibilidades de que esa ley sean obedecidas por las personas seguramente van a ser mayores que cualquier otra. Hay ejemplos, ¿no es cierto? Los delitos, hay por supuesto los delitos con víctima, porque los delitos sin víctima, uno se pregunta muchas veces si lo son, ¿no? Pero los delitos con víctima, una vez que los criminalizas, rápidamente la gente acepta el carácter de delito, un homicidio, un robo, no cabe duda que lo son. Y hay un reproche moral inmediato y la gente acepta inmediatamente la existencia de un crimen de ese tipo. Entonces hay un nivel de aceptación que se puede producir fácilmente y que inclusive el Estado lo puede favorecer. Ahora, los límites de eso son siempre muy complejos, porque la tentación, la perversión del ideal democrático del que hablaba Hayek lleva al legislador a pensar que es todopoderoso, ¿no? Y que si funciona acá, funciona en cualquier otra cosa y yo puedo convertir en ley cualquier cosa que se me ocurra, y eso no es posible en realidad. Vale, bueno, gracias. Fernando Méndez, luego por ir por orden. A ver, yo simplemente explicasteis bien cómo se pasa de situaciones de populismo, de totalitarismo, y cómo la gente de abajo se termina hartando y cambiando, ¿no? Pero ¿y cuándo es al revés?
¿Qué pasa cuando, después de haber vivido en, más o menos con todas las restricciones, en un Estado de Derecho, cuando se ha vivido situaciones de libertad, la gente pide desde abajo, por favor, sí, populismo. Yo digo, he visto, comentaba antes, Carlos, de los estados tan desarrollados y no sé qué. Fijaros, Grecia es el origen y la cuna de nuestra civilización, de nuestro conocimiento, etcétera. Y con Grecia no está exento buena parte de Europa. Estamos viendo lo que está pasando no ya en España, en Francia, etcétera, en otros sentidos, porque hay populismos también de ultraderecha, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente, qué factores puede existir en la naturaleza humana que nos llevan a pedir desde abajo, después de haber experimentado lo otro, lo contrario? Y con esto también pienso incluso en los países que han vivido al otro lado del telón, del conocido como telón de acero, que hoy son quizá los más defensores de la libertad. Pero ¿y qué va a pasar a lo mejor dentro de 50 años? ¿Volverán a solicitar lo contrario? Gracias. No sé. María, ¿quiere contestar? Yo creo que la corrupción juega un rol muy importante en lo que habéis dicho, porque de alguna manera, a ver, me pongo a pensar un poco Chile. Chile es uno de los países que en los últimos 20 o 30 años dejó de ser un país del tercer mundo, dejó de ser un país subdesarrollado para tener unos índices espectaculares al nivel de España, a niveles europeos. Y sin embargo, ahora está con la señora Bachelet, que se ha tirado totalmente a la izquierda y es una mujer populista. Pero en el medio, ¿qué pasó? Han habido unos escándalos de corrupción muy grandes y la gente tampoco le gusta eso. La gente pide cambios, entonces estamos como en la ley del péndulo, donde la gente pensaba que con un sistema de derecho, con una economía más libre, todos iban a enriquecerse y de repente ven corrupción por aquí, corrupción por allá, corrupción en el gobierno. Y nuevamente entonces llegó a lo que dije antes, se deslegitima el Estado. Y en España ha pasado lo mismo. El tema de la corrupción ha deslegitimado a todos los partidos clásicos. Y eso hace que la gente vaya a mirar a los desconocidos. Entonces, yo no sé si solamente debemos hablar de populismo contra no populismo. También es un tema de lo clásico, del status quo versus lo nuevo, ¿no? Donde lo nuevo aparece puro, inmaculado, de derechos, de izquierdas, todavía no importa eso, da la coincidencia que en este caso en España estamos viviendo estas izquierdas, pero podría haber sido también de derechas. El tema es no más a lo que conocemos, no más a lo clásico, porque estamos con la corrupción hasta acá. Una nota, perdona María, sobre lo de Bachelet. Observa que es el segundo gobierno de Bachelet. O sea que en el caso de Chile, lo que en realidad está reivindicando es la verdad de un viejo refrán español que es cierto en todos los casos, salvo en la película El Padrino, que es nunca segundas partes fueron buenas. También. Una pequeña nota adicional. Por ejemplo, en el caso del Perú, el populismo más importante es el de derecha. El fujimorismo, Alberto Fujimori fue un presidente que tuvimos que ahora está preso, condenado a cadena perpetua, ¿no? Y la hija es la candidata por el partido de su padre. Y la hija, claro, ya en la elección pasada estuvo a punto de ganar, perdió en segunda vuelta, y ahora va adelante en las encuestas. El sistema electoral peruano es un sistema electoral de tipo francés, de segunda vuelta al 50%, un régimen presidencialista. Entonces, claro, el fujimorismo gana en primera vuelta, porque tiene 35% de los votos, que son muchos votos, tiene hasta la mayoría relativa en el Parlamento, pero nunca gana la elección, porque en la segunda vuelta todos los demás se unen y eligen al segundo, aunque haya tenido el 15% o el 12% en la primera vuelta. Terminamos teniendo unos presidentes que son una coalición antifujimorista. ¿Cuál es la característica del fujimorismo? De ser un populismo de derecha, ¿no? El fujimorismo lo que hace es que predica la mano dura, ¿no es cierto?, el Estado fuerte, el Estado que te protege, ¿no?, la autoridad por encima de todo. Y eso tiene un público, un público importante, porque claro, la criminalidad que hay en los países de América Latina muchas veces lleva a la gente al desconsuelo y a pensar que solamente un gobernante autoritario garantiza que haya un mínimo de seguridad física ya sobre tu vida o sobre tu patrimonio. Entonces, el fujimorismo es un caso sumamente curioso de un populismo de derecha exitoso electoralmente. No son irresponsables fiscales,
Tienen sus demagogias ahí, sus programas de asistencia social, pero en general el fujimorismo se caracterizó por presupuestos superavitarios, en general. Pero su línea de acción es esencialmente la mano dura, ¿no es cierto? La mano dura contra la criminalidad, la mano dura contra la violencia, en general. Entonces, hay un fenómeno ahí que no solo viene de la izquierda, sino en el caso sudamericano, por ejemplo, el Perú tiene un populismo de derecha que es bastante arquetípico, ¿no? Ahí en medio. Hola, buenas tardes. Javier Brana, de la Universidad de Juan Carlos. Hace unos años, en mi último viaje a Venezuela, fui asaltado por la Guardia Nacional Republicana en San Cristóbal, en la ciudad de San Cristóbal. La Guardia Nacional Republicana me apuntó con una metralleta y me obligó a acompañarles a su cuartel. Y entonces, cuando llegamos al cuartel, me amenazaron de 1000 maneras distintas, me obligaron a desnudarme, registraron mi equipaje, cogieron el dinero y me dijeron que como les denunciara, que me la podía esperar, que me la podía buscar, qué sé yo, ¿no? Entonces, bueno, me fui de Venezuela y nunca más he vuelto a Venezuela, como es lógico, ¿no? Es decir, Venezuela para mí ha quedado fuera de mi radar, ¿no? La pregunta es, ahora, pasando el tiempo, unos cuantos años de aquello, yo lo que sentí sobre todo fue la enorme impunidad con la que trabajaban estas personas, ¿no? Que se permitían asaltar sin ningún tipo de problema a una persona, robarle y apuntarla con la metralleta y robarle y expulsarlo sin más, ¿no? Es decir, lo que ha ocurrido ahora en Venezuela, según se dice por ahí, no tiene que ver tanto con el que no haya habido fraude, parece, en las elecciones últimas, no tiene tanto que ver con el deseo por parte de las autoridades políticas de que lo haya habido, sino de que parte de los grupos que sustentan a ese poder han visto que la cosa se le iba totalmente de las manos y han querido realmente decir, no podemos seguir en esto porque si seguimos en esto, cuando finalmente la tortilla de la vuelta, nos van a acusar de cualquier cosa a nosotros y en vez de eso es mejor que nos convirtamos en héroes, ¿no? Es decir, ¿cuál es digamos, la posibilidad de influir sobre los diferentes grupos que actúan en la defensa de gobiernos populistas cuando estos han perdido ya el favor del público que inicialmente sí les apoyaba? Gracias. A ver, ¿quién quiere responder? Enrique. A ver, en general, los gobiernos en Sudamérica de tipo populista, sean de derecha o izquierda, han caído cuando los militares, que formaban parte de su apoyo efectivo, ¿no? Les daba miedo. Eso es un poco lo que ha sucedido, ¿no? Eso lo hemos visto en distintos países, ¿no? En América Latina el Estado no existe, en realidad son los militares. El verdadero Estado latinoamericano son los militares, de manera histórica por lo menos, ¿no? Entonces, en el momento en el cual, por ejemplo, en el caso venezolano o en cualquier otro caso, los militares ven que ya la población está en contra, rápidamente se produce un cambio político porque le quitan el apoyo a los gobiernos que sustentan. Le pasó a Pinochet en el referéndum. El gobierno estaba dispuesto a hacer fraude y anunciar que Pinochet había ganado el referéndum, hasta que el comandante general de la Fuerza Aérea Chilena, Lee, salió a televisión y dijo que iba a respetar la decisión del pueblo chileno. Y el gobierno de Pinochet, uno de los gobiernos más poderosos de la historia de Sudamérica, se vino abajo sin un solo disparo. Sencillamente, en ese momento los militares decidieron quitarle el respaldo. Espero que una cosa así pase en Venezuela y que los militares finalmente vean que eso no va a funcionar más, que ya tienen a todo el mundo en contra y paulatinamente irán negociando seguramente una salida del poder, ¿no? Eso va a pasar también en el caso de Evo Morales. Los militares que lo apoyaban han visto que Evo Morales perdió el último referéndum en medio de un escándalo de corrupción y lo perdió efectivamente. Además en zonas que eran su bastión, como el caso de Potosí, que votaron mayoritariamente en contra de él. Entonces, ya se van quedando sin el apoyo necesario para mantener un gobierno autoritario de largo plazo, ¿no? Y eso fue lo que le pasó a Fujimori también. Un pequeño video en donde se veía al jefe de inteligencia pagando un soborno de $10.000. $10.000 se trajeron abajo a toda una dictadura. A todo el gobierno de Fujimori se vino abajo en 24 horas. ¿No? Es una cosa absolutamente impresionante. Pues claro, los militares dijeron ya, eso no lo puedo apoyar. Hasta ahí no llegó. Y retrocedieron, ¿no? Y eso pasa, ¿no? Digamos, llega un determinado momento en que esos grupos de respaldo político no siguen haciendo un apoyo incondicional cuando se dan cuenta que la mayoría del país está en contra, ¿no?
Bueno, pues hay muchas preguntas, yo lo entiendo. Tienen que darse ustedes cuenta de lo privilegiada que soy de tenerles, además de todo, como amigos. Solamente me queda agradecer a María, a Carlos y a Enrique pues todo lo que nos han aportado y la verdad es que yo creo que todos nos quedamos con ganas de seguir preguntando más cosas y de seguir charlando con estas mentes tan brillantes. Y le doy la palabra al director del Instituto Juan de Mariana, Juan Ramón Rayo, que nos va a despedir a todos.